Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a seguir con la plática. Arturo, todo tuyo, el micrófono. Bueno, antes de continuar, sí debo decir que el ingeniero investigador de arte, escritor y editor Cervantes fue el que publicó la obra Bosquejo Histórico de la Ciudad de Guanajuato. No tengo la certeza de que él hubiera vivido en Guanajuato, pero como sus publicaciones son de toda la República, supongo que vivía en la Ciudad de México. Pero de lo que se trata es de hablar de Rossuela. ¿Y cuál fue el objeto de hacer esto? El objeto fue marcar claramente las cañadas, que se viera que había cañadas y resolver los problemas de que el río estaba asolvado continuamente. Su solución la presenta al ayuntamiento a mediados del año 50, pero lo que coincide al día siguiente con la presentación de otro par de técnicos que eran los señores, permítanme recordar sus nombres, no los tengo aquí a la mano, Felipe Santiago Valona y el alarife, que es como se llamaban los arquitectos, Anastasio Franco. Estos señores tienen el enorme mérito, no en este momento para hablar de Rossuela, sino 20 años después, porque fueron los que dijeron que la única solución era construir aquellos muros a los que nos referimos. Y eso al final de cuentas, ellos mismos dicen, además que eso es imposible hacerlo, porque sería dejar buena parte de la ciudad sin casas. Pero para entonces era remoto que se construyeran ese par de muros para encauzar el río. Como era tan costoso, difícil de hacer y demás, pues la solución tenía que ser con lo que había. Entonces la propuesta de Rossuela cuidaba mucho que no se tocaran los puentes, porque ya sabía, pues era un pueblo chico, ciudad ¿qué? Infierno grande. Infierno grande. Ya sabía que los señores anteriores, Valona y Franco, proponían meterse con los puentes, levantarlos o quitarlos, hacerlos más amplios y demás. Y él dice, esa no es la solución, sino que mi solución, la que él propone, y que no está dibujada aquí, porque esto era para decir cómo era la ciudad, no su proyecto. Eso es también muy importante. Este es cómo se veía la ciudad, no lo que él quería hacer, que además por lo demás hubiera sido difícil representarlo. Era que en cada boca de cañada, no son sus palabras, se hicieran unos grandes agujeros para que el desecho que bajara fuera quedando ahí. Esos grandes agujeros estaban a su vez con una especie como de, le llama cadenas, pero que eran en realidad de pilotes o pilones de madera o de piedra, para que ahí se detuvieran los elementos que bajaban, los desperdicios que bajaban de las minas y de otras partes, y que el agua cayera en un receptor y ya después subiera, pero ya no bronca, ya no sucia. Okay. Pero eso lo proponía no solamente en cada cañada, sino que lo proponía antes de cada puente. Ah, mira, aquí viene. Perdón, después de cada puente. Después de cada puente. Entonces pasaba lo mismo. Había un gran socavón después del puente en el que caían los desechos y se llena además el agua. Y obviamente tiene que haber habido el mantenimiento para limpiar esos socavones antes de la época de lluvias. Su propuesta, pues, era interesante, pero él no era un ingeniero reconocido como tal, y decía, señores, y además este proyecto y este dibujo
lo tienen sin ningún costo, mi único precio es que me den el grado de ingeniero. Y además de que este grado puede ser avalado por una serie de personas que me pueden examinar. No sabemos si al final de cuentas le dieron el grado y demás, ¿no? Al menos yo no lo sé. ¿Ustedes qué opinan de esa solución? Pues opino que era aparentemente posible, ¿no? Dónde ir deteniéndolos por poquitos, el que iba a ser el asolve, o que estaba ocasionando el asolve. Pero yo creo que eso tampoco hubiera funcionado, porque si nuestro problema es que no le damos mantenimiento a las cosas y que los problemas de la Solve se daban por falta de mantenimiento, pues hubiera sido nada más un lugar donde hubiera más falta de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, no trato de ser negativo, pero me temo que por ahí anda la cosa. Sí, claro. Proponía otras cosas secundarias, como por ejemplo una cosa muy simpática, es que cuando se soltara un aguacero, se pusieran una especie de bitoques en donde estaban las bajadas de las casas, pero y me pregunto yo, ¿y entonces qué? ¿El agua se quedaba allá arriba y entonces podían caer los techos? Eso no lo comprendo. Y además ya me imagino también un señor a las 3 de la mañana en un aguacero bajándose en la fachada de su casa a poner esos bitoques. Como que tampoco es muy práctico, al menos no lo quisiera criticar, pero... Los bitoques eran... Unos tapones. Okay. Unos tapones en la boca de las bajadas pluviales. Que para entonces tenían que bajar hasta la calle, no ser de gárgola. Aquí hay un comentario, doctor. Sabemos, amigos, que Guanajuato era conocida como una ciudad de difícil traza y de todo esto, pero ante todo el mundo era muy pestilente, muy sucia en todos esos aspectos en cuanto al río. Y justamente por eso nace la idea de este saneamiento del río, de estos trabajos para poder ir resolviendo parte de la solve del cauce normal del río. Pero también esto era tan importante resolverlo en esos momentos, en aquellos años, porque las avenidas de agua que para todos no es de extrañar que de pronto se viene una avenida de agua gigante y hace una inundación. Entonces, estas inundaciones causaban también mucho daño. Pero estos trabajos pues, de saneamiento del río se dieron en un momento quizá crítico de la ciudad. Y además una ciudad que lo único que pudiera tener seguridad es que era rica, sí, y que sí se podía dar el lujo de hacer grandes soluciones. Ajá. Y aún así lo hicieron, pero con la cooperación de los vecinos. Sí. Bien, esa situación inclusive pudiéramos prolongar en el tiempo. ¿Qué pasó con el río? Que con el tiempo, por este rumbo de Embajadoras, por aquí, ¿no? El puente de los Desterrados. Sí, por este rumbo de Embajadoras, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, se desvió a la cañada del Coajín. Sí. Eso nos indica el problema del mantenimiento. Correcto, entonces ya había un canal en el que el agua iba, al inicio, pues me imagino que con mucha facilidad, quizás hasta mantenimiento le daban, pero ya con el tiempo, todos recordemos que a mediados del siglo XX, ya de nuevo estaba lleno de la Solve, precisamente porque ya no pasaba el río que se lo llevara, y todo el mundo mandaba sus desperdicios al río. Sí, sí. Luego entonces, pues eso le dio una característica a Guanajuato muy especial. Pero Pasaron 200 años sí, para que se creara la calle subterránea. Se crea la calle para sanear. Entonces no es tanto que haya buenas o malas soluciones. El problema es que mientras no haya cultura de mantenimiento, cualquier proyecto falla. Claro, sí, sí. Si usted no barre su azotea, pues va a tener goteras, etcétera, etcétera.
Pero no se trata de regañarnos, se trata de decir que se encontró una solución y que vino el desasolve. Ya en la época de del doctor Rodríguez Gaona fue el que hizo parte del desasolve y con gobierno, con aporte federal, por cierto, y que posteriormente ya Torres Landa hizo las obras tanto de drenaje como de pavimentación, los accesos y la maravillosa calle subterránea. Con el famoso Plan Guanajuato. Por consiguiente, lo que insisto en resaltar es que vemos con toda claridad que en esta zona la calle Alonso fue levantada, por decir algo, el mesón de San Antonio está levantada pues unos 3-4 metros. O sea, todo lo que vemos aquí se quedó allá abajo. Y no solamente se hizo construcciones encima de esto, sino que algunas tienen 2, 3, 4 y hasta 4 niveles. Por consiguiente, esa necesidad de crecimiento urbano la podemos seguir diciendo, sí, la alhóndiga que está aquí, pues actualmente es el Bar Grill. Correcto, pero entonces esa casa que existe actualmente, de lo que era la alhóndiga, está clarita aquí, como una construcción que tiene bases desde el lecho del río y que está claramente señalada aquí. Pero podemos también notar otras cosas interesantísimas, como, por ejemplo, que si aquí está el puente de San Antonio y aquí el puente que lleva a Luis González y aquí el Jardín de la Unión, pues resulta que todo esto que está aquí ahora es el Hotel San Diego, que después hicieron las construcciones, vamos por Luis González todavía, y que aquí está una venta de artesanías. Pero podemos seguir, este plano es tan minucioso, que podemos seguir la historia de la ciudad que ya no se ve, porque quedó enterrada. ¿Sí? Así es, así es. Sí, incluso ahí en el templo, en el templo de San Diego, vemos en su parte posterior pues, un huerto. Sí, este huerto. Sí. Y ahora está la calle Constancia. Sí, este huerto era de precisamente el convento que está aquí. Bueno, otro detalle que es interesantísimo es que actualmente se abrió el paso. Ajá, sí. Nada más al costado del templo. Sí, ¿sí? Aquí. Así es. Se abrió un acceso a lo que le llaman el Museo Dieguino. Este es el patio. Y ustedes pueden darse una idea de qué tanto subió la ciudad si consideran que actualmente caminamos por aquí, pero que aquí está el Teatro Juárez. Sí. Ahora, perdón, no, más hacia acá, el Teatro Juárez. Pero si seguimos en otro detalle muy claro, es que aquí hay una cupulita y una cupulita y una torrecita. Esto era el templo de la Tercera Orden, que era un remate visual que es muy interesante platicar sobre él. Si ustedes recuerdan, por aquí anda Vancomer, por aquí estamos cruzando sobre el río. Sí. Luego entonces por aquí es Juan Valla, etc. Vamos a hacer este recorrido visual de la ciudad, sobre todo para los guanajuatenses. Mucho más abajo del nivel actual de la Plaza de la Paz, se veía la enorme masa de la Basílica como primer remate de este recorrido. Pero vean ustedes cómo la sabiduría con la que se proyectó la ciudad nos lleva, primero, a que este sea un eje de giro. Pero sin que lo tengamos que pensar si andamos paseando, es que uno camina por este costado, al menos que vaya uno de aquel lado de la parroquia, por algún negocio o lo que sea, ¿no? Pero si simplemente anda uno paseando, este es el camino natural. Pero lo interesante es que este punto, en el que vemos el frente de la parroquia, es la parte más abombada o altita, la más alta,
que nos permite sentir inconscientemente que llegamos a un punto importante en el que podemos apreciar la fachada de la parroquia. A su vez, volteamos y nuestro remate visual es, déjenme acercarme, precisamente el Jardín de la Unión, en el que desde aquí lo que se ve son la cúpula y la torre de la Tercera Orden como remate visual. Oh, mira. Ese remate visual lo tenemos muy clarito en el recorrido por la calle que nos lleva a San Francisco, por Sopeña, en el que uno va por Sopeña serpenteando y remata en San Francisco. Entonces igual, este remate visual era en la Tercera Orden. Bien. Arturo, vamos a hacer un pequeño corte. Híjole, para que le sigas ahí con ese detalle y los detalles de los remates visuales, del paisaje, de todo esto que estás considerando, para que nuestros amigos lo sigan disfrutando. Vamos a darnos un pequeño respiro. Regresamos en un momento, amigos. Regresamos, amigos.